Bueno, en el siguiente video vamos a hablar de la evolución del hombre. La evolución del hombre es un proceso muy importante del cual todavía no se tiene una cronología exacta, ya que aún nos faltan muchísimas cosas por descubrir. Existen numerosas clasificaciones, muchas veces contradictorias, pues aún hay varias incógnitas en el estudio del hombre. De un modo general, podemos decir que existe un tronco común entre los grandes monos o primates antropoides o póngidos y los humanos o homínidos. En algún momento, estas dos familias formarían y evolucionarían en direcciones diferentes. Los póngidos darían origen a los gorilas, chimpancés, orangutanes, etc. En cuanto a los homínidos, pasarían a dar formación a través de una larga evolución. El Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, de los cuales hablaremos más adelante, hasta por fin originar al Homo sapiens, el hombre actual. Esto se le conoce como el proceso de la hominización, proceso por el cual el ser humano fue naciendo de sus ancestros más antiguos. Primero voy a mencionar los Australopithecus. Las tres especies más conocidas de Australopithecus son Australopithecus afarensis. El más antiguo habría vivido hace cerca de 3 millones de años atrás. El Australopithecus africanus y el Australopithecus robustus existieron hace 1.5 y 1 de millones de años atrás respectivamente, siendo probablemente que el Australopithecus africanus haya dado origen al género Homo. Estas tres especies son claramente diferenciadas de los Pongidae, porque a pesar de su pequeña capacidad craneana de 450 centímetros cúbicos en promedio, tenía una postura bípeda y no poseían grandes dientes caninos existentes en los antropoides. Etapas de la evolución humana, también conocida como la hominización. Los homínidos son clasificados en dos géneros. El primero, que es el Australopithecus, que viene del latín australis, meridional, y del griego Pithecus, que es del sur, conocido como mono del sur, que presenta características físicas aún distantes del hombre actual. El segundo género es el género Homo, al que pertenecemos los seres humanos. No se sabe si el hombre actual habría evolucionado del Australopithecus o tal vez sea independiente, conectados por un ancestro común. Los primeros homínidos habrían vivido en el territorio del África del Sur oriental. Hace cerca de año y medio atrás, el Homo habilis, hasta ese entonces ubicado solamente en África, dio origen al Homo erectus, que se distribuiría luego por Asia y Europa. Este homínido demostraría una notable evolución en el uso de utensilios y herramientas de piedra, tales como cuchillos, hachas y raspadores. El Homo erectus es llamado así por tener una posición recta, erecta al caminar. También se caracterizó por ser uno de los primeros homínidos en producir y usar el fuego. En el aspecto físico, alcanzaron una altura de 1.8 metros, tenían una frente prominente y una mandíbula maciza, desprovista de quijada. La cabeza del Homo erectus estaba articulada con su columna vertebral, de modo que se proyectaba hacia adelante al caminar. Hay numerosos fósiles de Homo erectus encontrados en el continente africano, pero también se han descubierto sus fósiles ligeramente diferentes en Asia y Europa. Hace cerca de 2 millones de años atrás, los Homo habilis surgieron como la primera especie de género Homo. Fueron también contemporáneos a los Australopithecus africanus y Australopithecus robustus. El Homo habilis, llamado así por su capacidad o habilidad para fabricar instrumentos cortantes de piedra, el Homo habilis utilizó las piedras afiladas para cortar la carne y para los tallos de raíces, que eran parte de su dieta habitual. El volumen craneano variaba entre 650 centímetros cúbicos a 800 centímetros cúbicos. Además de eso, tenía una postura menos curvada que la de los Australopithecus. Homo de Neandertal, o también conocido como Homo neanderthalensis. Estos fósiles del hombre de Neandertal fueron descubiertos en el Valle de Neander, Alemania. Muchos ejemplares fósiles semejantes serían después hallados en Francia, Yugoslavia, Palestina y África del Norte. La estatura de este hombre de Neandertal era en promedio de 1.65 metros y de contextura robusta. Su capacidad craneal está estimada en 1500 centímetros cúbicos y su cráneo presentaba una forma levemente achatada en la parte occipital, con la frente inclinada hacia atrás.
Tenía maxilares robustos, una quijada poco pronunciada y una nariz prominente amplia. Vivió entre 120.000 y 35.000 años antes de Cristo. Las razones de su desaparición aún no son claras, pero hay hipótesis que habrían sido exterminados o tal vez sucumbido por el cambio climático o a la presencia del más evolucionado Homo sapiens, hombre actual. Los neandertales eran un homínido muy social, acostumbrado a cazar en grupo y abrigarse del frío en cavernas. Los neandertales habrían tenido un sistema de comunicación, es decir, fueron seres más sociables que sus antecesores y acostumbraban a enterrar a sus muertos. Esto evidencia un pensamiento filosófico. El Homo sapiens surgió alrededor del año 40.000 a.C. Los primeros especímenes estudiados fueron descubiertos en la cueva de Cro-Magnon, en una localidad en Francia. El Homo sapiens era más alto que los neandertales y tenían rasgos físicamente menos pesados. Presentaban cráneo alargado, la frente amplia y quijada redondeada. La colonización del mundo. El Homo sapiens sustituiría al hombre del neandertal y alrededor del año 25.000 a.C. poblaría toda la Tierra. El Homo sapiens es el responsable de la perfección de las técnicas de obtención de alimentos, ampliación de las formas de organización social, de la religión y de las manifestaciones culturales. Con el paso del tiempo, el Homo sapiens daría origen a las razas humanas. ¿Pero dónde originaron las razas humanas? Actualmente muchos estudios evitan utilizar el término raza para designar un grupo humano con determinado fenotipo. El fenotipo pues son las características biológicas visibles como el color de la piel. En su lugar, ellos preferían usar la palabra etnia. El motivo para este rechazo es sobre todo ideológico, debido a que la connotación negativa de la palabra raza es racismo, que el racismo sería una actitud anticientífica basada en la supuesta superioridad de ciertas razas sobre las demás o de ciertas personas. Ahora, como el concepto de etnia envuelve también peculiaridades culturales, es difícil dejar de usar palabras raza si se tienen en cuenta las características estrictamente físicas de los grupos humanos, como el color de la piel, de los ojos, del pelo, la estatura, la forma del rostro, entre otros. Pero todas estas características son estudiadas por la antropología física, dejando a la antropología cultural a la realización del estudio de estudios etnográficos y etnológicos. Se cree que las razas humanas actuales son el resultado de ciertos grupos en áreas específicas, a cuyo medio se adoptaron. En este caso, como la procreación se produjo dentro de un estudio restrictivo, se acentuaron determinados rasgos físicos, diferenciando a un grupo humano de otro. Es obvio que tales diferencias no implican cualquier idea de superioridad o inferioridad entre estos grupos humanos o razas, que serían blancas, asiáticas, negras, entre otros. Uno de los fósiles más reconocidos es Lucy, que es el conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus africanensis, de 3.2 a 3.5 millones de años de antigüedad, descubierto por el estadounidense Donald Johnson el 24 de noviembre de 1974 a 159 kilómetros de Addis Abeba, en Etiopía. Se trata del 40% del esqueleto de una hembra de alrededor de 1.10 metros de altura, aproximadamente 27 kilogramos de peso cuando estaba viva, de unos 20 años de edad y que al parecer tuvo hijos, aunque no se sabe cuántos, dotada de un cráneo minúsculo comparable con el de un chimpancé. Lucy andaba sobre sus miembros posteriores, signo formal de una evolución hacia la hominización. La capacidad bípeda de Lucy podía deducirse de la forma de su pelvis, así como la de la articulación de la rodilla. La robustez relativa de sus brazos refuerza la idea de que pasaba una cantidad notable de tiempo usando sus brazos para moverse por las ramas de los árboles. El nombre Lucy proveniente de la canción Lucy in the Sky with Diamonds, de la banda de la música inglesa The Beatles, que oían los investigadores en el momento del hallazgo.